registrar cualquier actividad ordinaria que genere ingresos y habla sobre diferentes condiciones bajo las cuales las empresas pueden generar contratos. Esta norma, así como ustedes podrán imaginar la cantidad de empresas con diferentes actividades, pues así va a tener que tratar de abarcar todas esas actividades. A veces los ingresos se generan por arrendamientos, a veces los ingresos se generan por ventas, las ventas se llevan a cabo en diferentes condiciones, los contratos en algunos casos tienen servicios y productos asociados, intereses, ¿verdad? Porque se pagan a plazo, etcétera. Entonces, la norma lo que trata es como de establecer algunos parámetros generales para todos estos casos de la generación de ingresos. El principio general, ¿verdad? Lo que nos va a guiar para cualquier transacción, porque es imposible que la norma abarque todas, es que el patrón de generación de bienes y de la transferencia, perdón, de los bienes y servicios es lo que nos va a decir cómo tenemos que registrar los ingresos. Si los servicios y los bienes son transferidos hoy, los ingresos se van a registrar hoy, ¿verdad? No importa cuándo se cobren, puede ser que se cobren mañana, puede ser que se cobren anticipadamente, pero lo que nos va a decir cuándo hay que registrar la cuenta de ingreso es el momento en que se transfieren los bienes y servicios a los clientes. La cantidad que se va a reconocer tiene que reflejar lo que la empresa cree que tiene derecho, ¿verdad?, a recibir a cambio de esos bienes y servicios. Eso es lo que va a estimar y es lo que va a hacer que este ingreso varíe, porque en algunas ocasiones la empresa dice, sí, bueno, sí voy a recibir 1 millón de colones, pero es probable que me devuelvan 2 productos, o si yo tengo la posibilidad de cobrar por el contrato de construcción 1 millón de colones, pero si no alcanzo tal fecha me van a penalizar y entonces creo que no voy a alcanzar esa fecha y entonces registra de una vez la penalización de ese precio. Eso es lo que establece la norma. La norma no se aplica a contratos de arrendamiento porque eso está ahora en la NIF 16, tampoco se aplica a contratos de seguros porque eso está en la NIF 4. No tiene nada que ver con los instrumentos financieros, ¿verdad? Nada de inversiones o pasivos, ¿verdad? No, nada de lo que tiene que ver con pasivos o activos financieros, porque eso está en la NIF 9, en la NIF 10, en la 11, la 27 y la 28. Y en los intercambios no monetarios entre entidades, ¿verdad? Eso, lo que sea ventas, lo que sea prestación de servicios, eso sí, y otros tipos de contratos, ¿verdad?, en los que se venden bienes y servicios, eso tiene que ver con la norma. La norma viene a sustituir varias NIC que existían antes y las agrupa, ¿verdad? Por ejemplo, existía la NIC 11 que trataba los contratos de construcción, que también son servicios, y la NIC 18 que trataba otros ingresos como dividendos, intereses, alquileres, etcétera. Bueno, esta norma viene a reunir esas dos, porque trata todos los contratos de bienes y servicios bajo la misma norma, ¿verdad? No importa si son de contratos de construcción, no importa si son contratos de ventas, no importa si son dividendos recibidos, ¿verdad? Lo que sea un contrato de servicios o de venta de productos está abarcado por esta norma. También sustituye la IFRIC 13, que eran programas de fidelización de clientes, la IFRIC 15, que eran acuerdos para construcción de inmuebles, la IFRIC 18, que eran transferencias de activos procedentes de clientes, y la SIC 31, que era de ingresos ordinarios. Y la norma establece 5 pasos. Entonces, cada vez que vamos a revisar un ejercicio o un caso de los que les dan a ustedes, tienen que identificar estos 5 pasos. Primero, lo que tienen que saber es si realmente existe un contrato con el cliente que lo obliga, ¿verdad?, que obliga a la empresa a prestarle un servicio o un producto. Lo segundo es identificar cuáles son las obligaciones que están contenidas en ese contrato. ¿A qué se obligó la empresa? ¿Verdad? ¿Cuáles son los productos o servicios que va a prestar? ¿Y a qué se obliga el cliente? ¿Cuál es el precio de la transacción? Y también asignar ese precio a las diferentes obligaciones que puedan estar contenidas en el contrato, porque el contrato puede ser un contrato de software y entonces el contrato tiene, sí, el desarrollo del software, la instalación, la capacitación, la revisión periódica, etcétera.
¿verdad? Entonces hay que ver cuántas obligaciones de cumplimiento contiene el contrato y asignar ese precio a cada una de esas obligaciones. Y conforme se van cumpliendo las obligaciones, se va a ir registrando el ingreso, ¿verdad? Si la obligación, por ejemplo, era dar un celular y además el servicio de internet, bueno, cuando se entregue el celular se registra el ingreso correspondiente al celular y todos los meses se va a ir registrando el ingreso por el servicio de internet. Eso es lo que pide la norma. La norma pide separar, aunque el contrato diga, bueno, son 40,000 colones por mes, dentro de los cuales usted lo que recibe es un celular y el servicio de internet, pues hay que separar la parte que corresponde al aparato, ¿verdad? Al teléfono, y la parte de esos 40,000 colones que corresponde al servicio. También, ¿verdad? La norma lo que pretende con todas estas reglamentaciones es indicar en qué momento se tiene que escribir la cuenta de ingreso. En qué momento ya yo voy a hacer un reconocimiento de ese ingreso porque lo pongo en una cuenta que va a aparecer en los estados financieros, ¿verdad? Y el ingreso, pues en el estado de resultado integral. Y se reconoce el ingreso cuando se satisface la obligación, ¿verdad? Es en el momento en que ya se cumple con lo convenido, ¿verdad? Entonces se registra ese ingreso. No importa si el dinero se recibe antes o si el dinero se recibe después de haber cumplido con la obligación, lo que importa es cuándo se cumple con esa obligación. En ese momento se va a registrar el ingreso. Entonces hay que determinar el precio de la transacción, ¿verdad? El precio de la transacción es la contraprestación que la entidad espera que va a recibir, ¿verdad? La que tiene derecho porque ya transfirió los bienes y servicios comprometidos con el cliente, y de ahí se van a excluir los impuestos que se recaudan para terceros, ¿verdad? El impuesto de ventas o el de valor agregado y cualquier otro monto recaudado para otras personas, ¿verdad? Si hay fletes que se cobran, pero hay que devolvérselos al transportista, o si hay, por ejemplo, en el caso de intereses, ¿verdad? Si nosotros en el producto, como se vendió a plazo, pues hay una parte que son intereses, eso hay que separar. A la hora de determinar el precio, también debemos saber si esa contraprestación va a ser variable, ¿verdad? Si tiene alguna probabilidad de que me penalicen porque no cumplí en la fecha que se había establecido, o que más bien me premien porque se cumplió anticipadamente con algo. O si va a haber devoluciones que puedan afectar el monto que se va a recibir. Todo eso engloba solamente esta parte de determinar el precio de la transacción. Cuando se determina este precio, entonces hay que tomar en cuenta varios aspectos. Primero, si la contraprestación es variable, ¿verdad? Si depende de algo que hace que varíe. Por ejemplo, si el cliente le dice a usted, bueno, si yo le digo al cliente más bien, si yo compro 1,000 unidades, se las vendo, ¿verdad? Si va a comprar 1,000 unidades, se las vendo a 9, pero si compra 10,000, se las vendo a 5. Eso va a hacer que la contraprestación sea variable, ¿verdad? Porque el precio baja dependiendo de la cantidad que el cliente compre. Además, hay que estimar si va a haber penalizaciones, si va a haber premios, si va a haber devoluciones, si hay una parte de esa contraprestación que es financiamiento, que es intereses porque el cliente está pagando a plazo, si se va a recibir algún pago que no sea en efectivo y la forma en que el cliente va a realizar los pagos, ¿verdad? Si va a pagar una prima y después va a estar pagando mensualidades, o lo paga todo anticipadamente, o lo paga cuando recibe el producto. Una vez que tengamos ese precio, tenemos que distribuirlo entre todas las obligaciones de desempeño, ¿verdad? Que es cada uno de los bienes o servicios distintos que están en el contrato. Y yo sé que son distintos porque tienen características diferentes. Por ejemplo, si yo tengo un contrato para entregar el periódico todos los días en una casa, ese contrato se puede ver, aunque son 365 periódicos, como si fuera uno solo, porque todos tienen las mismas características. ¿Verdad? Y yo lo que estoy diciendo es que sí, estoy vendiendo ese contrato, se trata como si fuera una sola obligación de desempeño, que es entregar el periódico. Cada vez que entrego el periódico, pues entonces ya puedo registrar el ingreso correspondiente. Si yo
sin embargo, tengo un contrato en el que entrego un teléfono y además un servicio de telefonía, ahí los bienes son diferentes. Son diferentes porque incluso se entregan en tiempos diferentes. Voy a entregarle el teléfono al principio del contrato y el servicio de telefonía pues a lo largo de los años. Ahí es cuando lo tengo que separar, porque la forma en que yo voy a reconocer el ingreso por la venta del celular es diferente a la forma en que voy a reconocer el ingreso por la prestación del servicio de telefonía. Cuando yo recibo el contrato, tengo que separar, en esos casos que son bienes y servicios diferentes, tengo que separar ese precio para saber cuándo voy a registrar el ingreso del teléfono y cuándo voy a registrar el teléfono del servicio de telefonía, cómo es que voy a hacer la separación de ese precio, ¿verdad? Y cuándo voy a registrar como ingreso lo del teléfono y lo del servicio. Si hay muchas obligaciones de desempeño identificadas en un solo contrato, el precio de la transacción debe ser asignado a cada una de las obligaciones, ¿verdad? Se separa sobre la base del precio de venta independiente que tenga cada uno de esos productos o servicios. Eso significa que voy a ir a observar cómo son los precios de esos productos que la misma empresa tiene cuando los vende por separado, ¿verdad? A clientes similares en circunstancias similares. Y los distribuyo, ¿verdad? No puedo decir, sí, ese contrato es de 40,000 colones. No, tengo que decir de ese contrato cuánto es del teléfono y cuánto es del servicio. Bueno, ahí en el libro tienen la práctica 26. Vamos a ir haciendo ejercicios para que vayan entendiendo cómo funciona esto.